Vamos pues con mucho espíritu de fe a continuar con nuestras reflexiones en estos ejercicios espirituales dirigidos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes, sacerdotes de la diócesis de Tampico. Y al igual que siempre, vamos a inspirarnos en la palabra de Dios para que sea ella la que dirija nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestro corazón, y así pues tratemos y nos esforcemos de darle una respuesta generosa, como lo hemos tratado de hacer a lo largo de nuestra vida sacerdotal, especialmente en los momentos fuertes en los que el Espíritu Santo quiere manifestarse y quiere transformar nuestra vida. El día de hoy vamos a tomar dos sencillos versículos de la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así: si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, queridos sacerdotes, en la charla anterior les decía que íbamos a continuar en este tema de la comunión, de la que nos insiste tanto el Papa Francisco, y que decíamos que es un signo muy importante para nuestra iglesia, para nuestra gente, para que ellos puedan creer. Recordamos que Dios es uno y trino, y el amor de Dios precisamente se manifiesta a través de la comunión. Y este tema es tan importante que creo que no se agota, sino cada día debemos de profundizar en él, y con mucha más razón en este tiempo. También les decía en la plática anterior, en la que nuestra sociedad, y muy en especial aquí en México, pues estamos, o desgraciadamente se está dividiendo mucho la sociedad y se está pluralizando, y desgraciadamente pues a veces tratan de imponerse ideologías, doctrinas, incluso contrarias a la fe, y eso provoca pues la polarización. Eso provoca pequeños grupos que se sectarizan y que incluso quieren exigir derechos, y se olvidan de los valores fundamentales, y en este caso el valor fundamental de nuestra vida cristiana, de nuestro ser católicos, que es precisamente vivir en el amor, vivir en la comunión, vivir en la unidad, ya que pues tenemos un solo Dios, Padre, bueno, misericordioso, que vela por nosotros. Y como decíamos también, pues la alegría del pastor pues es ver unido a su rebaño, verlo junto. La alegría del sacerdote es ciertamente ver a su pueblo juntos, caminando, cada quien con sus propios carismas, con sus propias diferencias, pero el Espíritu es el que los une, el que le da la fuerza, y, y qué gran alegría. Pero esto no se puede lograr si antes adintra
nosotros no estamos unidos a nosotros mismos y no estamos unidos a, a nuestros hermanos, especialmente los que viven más de cerca o los que, en este caso, los que han elegido la misma vocación, el mismo estado de vida, como son nuestros hermanos sacerdotes. Quiero pues continuar con este tema, diciéndoles lo que alguna vez ya les dije en las primeras charlas, de que a veces vale la pena reiterar e insistir porque son cosas fundamentales en nuestra vida y es muy, muy importante que la gente nos vea unidos. Nos vea unidos como iglesia y como sociedad. Y el testimonio, pues creo que ayuda bastante para que nuestra gente también busque esa unidad en la diversidad. Voy a tomar o quiero comenzar tomando unas palabras que el Papa le dirigió a su presbiterio de ahí de Roma. Y como fruto, y precisamente fue el año pasado, y fue fruto de mucho diálogo. O sea que el Papa no solamente tomó el tema y se puso a hablar así como un poquito en teoría o como decimos, tirando la piedra a ver a quién le pega. No, sino que lo hizo con conocimiento de causa porque platicó con muchos sacerdotes de su diócesis, con seminaristas, y de ahí pues se basó para darles un mensaje en el principio de la Cuaresma, invitándolos sobre todo a una sincera conversión. Así de esto hablábamos también en la plática anterior, de cómo es importante un proceso para poder cambiar y en ese proceso llegar a la amistad, a la fraternidad y encontrar así la comunión. Y el Papa pues les decía a los sacerdotes, y creo que estas palabras las sigue repitiendo, y es el Espíritu el que ahora nos las dice, y así debemos de tomarlo. Dice que un un enemigo sutil que se mete en los presbiterios y especialmente en la vida del sacerdote es la amargura. Y esta amargura se camufla, se esconde y como un parásito roba lentamente la alegría de la vocación. ¿Cuántos hermanos nuestros, nosotros mismos, cuando nos ordenamos, con qué alegría, con qué gozo, con cuántos proyectos, con cuántas ilusiones queríamos, como dicen, comernos el mundo de una sola mordida? Y el celo de la casa del Señor nos devoraba, como se dice. Pero a medida que fue pasando el tiempo, a lo mejor nos mandaron a un lugar que no nos gustó, o con un compañero que no nos trató bien, o con ciertas circunstancias de la vida que nos fue minando esa alegría al grado de ir llegando poco a poco a amargarnos la vida. Y amargarnos la vida significa como ir amargando nuestra propia vocación, nuestro propio sacerdocio. Y el Papa asegura que mirar a la cara las propias amarguras
es necesario hacerlo y confrontarnos con ellas, porque solamente así nos vamos a poner en contacto con nuestra humanidad, y que nosotros como sacerdotes no estamos llamados a ser omnipotentes, sino hombres pecadores, perdonados y enviados. O sea que la amargura no es que nos justifique el Papa, ni nosotros la debemos de justificar diciendo, bueno, pues somos pecadores, somos hombres débiles, pero sí es parte de nuestra humanidad, sobre todo cuando nos dejamos caer, cuando empezamos a descuidar la relación con los demás, cuando empezamos a aislarnos, cuando empezamos a dejar nuestra vida de oración, cuando hacemos la realización de los sacramentos por rutina, cuando ya no encontramos la novedad en nuestro apostolado, o cuando nos ponemos a recordar cosas del pasado que no nos dejan andar, que nos esclavizan. El Papa nos dice que especialmente en las amarguras se dan por tres causas. Primero, problemas con la fe, problemas con el obispo y problemas entre sacerdotes. En la fe, el Papa nos remite al Evangelio de San Lucas, en el encuentro que tuvo Jesús con los discípulos de Maús y la desilusión que tuvieron ellos por no haberlo reconocido cuando Él les explicaba. Y es precisamente esta la raíz de la amargura. La esperanza cristiana en realidad no decepciona y no fracasa. Al contrario, asegura al tiempo que señala que para esperar cristianamente es necesario vivir una vida de oración sustanciosa. Y es lo que decía, que si nosotros descuidamos nuestra oración, nuestra vida interior, nuestra relación con Dios, pues vamos a flaquear en la fe. Yo recuerdo a los vendedores cuando se proponen a través de la publicidad, a través de lo subliminal, a través de los anuncios, hacernos comprar un producto por todos lados, hasta en el inconsciente nos lo hacen creer que lo necesitamos y alimentan esa cierta necesidad, o que no es necesidad, pero nos la convierten en necesidad, y cuando menos acordamos, ya consumimos aquel producto. La fe, si no se alimenta, ese ejemplo muchas veces lo hemos dado, es como una plantita que si no se riega, que si no se abona, que si no se cuida, que si no le da el sol, pues se va secando y hasta se puede morir. Y si nosotros vamos o no alimentamos la fe y vamos por la vida caminando sin rumbo, o vamos descuidando lo esencial en nuestra vida, que ya lo reflexionábamos, que es nuestra relación con Cristo glorioso y con Cristo crucificado, y hablábamos de una oración personal y de una oración litúrgica. Si descuidamos esto, pues tarde o temprano y en el momento que menos acordemos, ya vamos a andar fríos, indiferentes y sobre todo con esa cara triste, amarga y a veces hasta con depresión, porque no le encontramos sentido a nuestro sacerdocio. Por eso dice el Papa que la oración pues es el mejor alimento para fortalecer la fe, y esa fe bien alimentada pues nos da alegría, nos da lozanía, le da sentido a todo lo que hagamos, especialmente para vivir en el amor, vivir en la comunión. Otra pues es la diferencia que hay
o que debemos buscar con entre expectativa y esperanza. La expectativa nace cuando pasamos la vida tratando de salvar nuestra propia vida y nos arrebatamos en búsqueda de seguridades personales, de recompensas y avances. Seguridades como precisamente buscando la estabilidad, buscando el no sufrir y el que nos tomen en cuenta, el que nos reconozcan o incluso que nos gratifiquen las recompensas y los avances, es decir, siempre queremos subir, queremos ser más y yo creo que no es malo, no es malo, el problema es que ahí pongamos, no lo utilicemos como un medio, sino lo pongamos como un fin, que ahí pongamos toda nuestra ilusión, todo nuestro proyecto y todo se quede en el plano temporal, en el plano material, y que en lugar de llenarnos, de realizarnos, nos dejan más vacíos o nos dejan huecos porque llegamos a darnos cuenta de que todos los éxitos de este mundo nunca se podrán comparar con lo que Dios nos ofrece. La esperanza es algo que nace en el corazón cuando se decide no defenderse más. Es decir, cuando uno se pone en las manos del Señor y reconoce la importancia de la confianza. Es como esa anécdota, ¿no? Del que se estaba cayendo de la montaña y se tropieza y se agarra de un árbol, ya cuando empieza a caer, se agarra de un árbol y entonces le grita al Señor, ayúdame, ayúdame. Y el Señor le dice, pues suéltate. Y él no se quiere soltar. Y llega un momento en que no se quiere soltar y el frío de la montaña lo congela. Y ahí muere congelado, colgado de la rama de ese árbol. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que él estaba a menos de 1 metro de la tierra. Es decir, él nunca volteó para abajo. Y él, cuando el Señor le decía, suéltate, suéltate, él pensó que se iba a ir al abismo. Y en realidad no era así. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, pues verdaderamente hay que confiar en Él. Yo les decía también en una plática pasada que debemos de aprender de la fe de nuestra gente. ¿Cuánta gente pasa noches, por ejemplo, en la adoración nocturna ante Jesús sacramentado y con qué fe cantan, con qué fe rezan, con qué fe están hincados, en fin? Yo creo que testimonios de fe de nuestra gente sencilla tenemos y a veces nosotros, los profesionales de la fe, somos los que a veces menos creemos. Y debemos de aprender y debemos de tener confianza en el Señor. Pues bueno, eso es, dice el Papa, como que es una de las primeras causas por las que el sacerdote a veces vive esa amargura y esa tristeza en su vocación. Otra de las causas posibles, y ahí aquí cada quien se tiene que analizar, son problemas con el obispo. Y en ese sentido, dice el Papa que todos tenemos faltas en lo pequeño y en lo grande. Mucha amargura en la vida del sacerdote viene dada precisamente por las omisiones de nosotros los pastores. Yo recuerdo en mi vida, en mi poco tiempo que tengo como obispo, a un sacerdote que me decía, pues mire, yo le voy a ser sincero. Yo esperaba que usted me hablara el día de mi cumpleaños y no me habló. Yo esperaba la llamada de usted el día de mi aniversario
y no me llamó. Y sinceramente, pues yo le pedí disculpas y le dije que, pues que no había justificación, en verdad no había justificación y que lo iba a tomar en cuenta, no solamente con él, sino con los demás sacerdotes, que, pero que yo también le pedía que, pues que fuera recíproco. Es decir, si yo veo que el obispo no me llama, pues yo le voy a llamar, aunque a veces no, que no tiene tiempo, no, que no me va a contestar, o van a decir que yo ando de barbero, o que yo busco algún interés, etcétera. Yo creo que crítica siempre va a existir, pero también yo le daba el ejemplo de que en mi congregación, yo como religioso, cuando me mandaron aquí a Tarahumara, pasó un tiempo, no sé, meses, que también el superior pues no me hablaba para nada, ni siquiera me preguntaba, oye, ¿cómo te ha ido? Oye, ¿cómo están? ¿Les hace falta algo? Y yo empecé un poquito a llenarme de esa amargura y de esa tristeza y de ese resentimiento, diciendo, no, pues es que no le importo, es que en realidad le vale y como que qué sentido tiene estar en una familia en la que no somos familia y en la que no se preocupan por nosotros, si supieran por las que estamos pasando. Pero precisamente en un retiro estuvimos reflexionando sobre esto y descubrí que pues que la amistad, la comunión pues es recíproca, es como el diálogo. O sea, no puede haber nada más uno que hable sin que no haya el que escuche, pero también el que ese que escucha también platique, si no pues no se podría llamar diálogo, sería un monólogo. Y lo mismo sucede entre nosotros. A veces el obispo ciertamente tiene muchos pendientes, o los tenemos, y a veces descuidamos lo esencial, o parte de lo esencial, que es la atención a todos nuestros sacerdotes. Yo pienso, yo tengo alrededor de 42 sacerdotes en la diócesis, pero hay diócesis o arquidiócesis que tienen hasta más de 300 sacerdotes. Por ejemplo, la arquidiócesis de León. Y no se diga Monterrey, Guadalajara, México, ¿cuántos sacerdotes? Imagínense que el sacerdote, como dicen, pues a mí el obispo nada más me llama para dos cosas. Una, o para regañarme, o otra, para decirme que me va a cambiar. Y mi propósito desde un principio fue, pues voy a tratar de estar en comunicación con mis sacerdotes, y ciertamente el trabajo a uno lo envuelve. Pero yo le decía a este sacerdote, pero si tú me recuerdas, oiga, ¿qué onda con usted? ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué no me ha llamado? Ahí le encargo una oración porque es mi cumpleaños o porque es mi aniversario, pida por mí. Oiga, lo invito aquí a la parroquia para que se venga a comer o que celebremos la misa. Ah, qué distinto, ¿verdad? O sea que al menos yo como pastor siempre que puedo nunca me niego. Y si un sacerdote a mí me dice, por ejemplo, hoy en estos días acabamos de celebrar los 25 años de un sacerdote y lo celebré en 3 lugares o 3 días, un día por ahorita por lo de la pandemia, un día con la gente, otro día con los agentes de pastoral y otro día en una parroquia en la que estuvo. Y, y fue la iniciativa de él, padre obispo, acompáñeme. Y con mucho gusto, pudiendo, ¿por qué no? Ah, pero si él no me invita y él hace su aniversario, o yo no me invito solo, o yo no le hablo, el resentimiento de que no me habló, de que no se acordó de mí, de que me tiene olvidado, y ahí empiezan ciertos chantajes sentimentales que se convierten en rencor y después se convierten en amargura. Y aparte, pues sí, en resentimiento contra el obispo y todo lo que significa autoridad. Y ahí sigue la cadenita
que nos hace pues separarnos e incluso desgraciadamente hasta hablar mal de de nuestra iglesia, porque a veces ya no es el obispo, sino es la iglesia. Y que en el fondo, pues ni el obispo ni la iglesia, sino somos nosotros mismos. Yo se los digo aquí entre nos, y no porque es obispo, sea mi amigo, pero también búsquenlo. De vez en cuando, hágale una llamadita. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo le va? Eh, lo invito. ¿Qué tal si... No, no, nada de que... No, pues de que andan de lambiscones. No, de que quieren una parroquia mejor. No, que quiere que lo pongan ahí en la curia, etcétera. Así se los digo sinceramente, que les valga la crítica. También nosotros los obispos somos seres humanos que necesitamos del cariño de nuestros sacerdotes, la atención de nuestros sacerdotes. Así lo que ustedes reclaman para ustedes, también véanlo para nosotros los obispos. Y dice el Papa que uno de los problemas también de muchos, y a mí me consta, yo no me había dado cuenta mucho de esto, pero ahora que soy obispo y tengo muchos amigos sacerdotes, qué feo verdaderamente se oye cuando se nota una crítica muy fuerte contra algún obispo. Y no porque sea mi hermano o porque yo también sea obispo, sino porque el que lo está diciendo está reflejando mucha amargura dentro de sí. Y a veces, pues basta, ¿verdad? Ciertamente nosotros como pastores, pues podemos tener divergencias, podemos nosotros tener errores, fallas, somos seres humanos y a veces pues hay razón en el que ustedes se guarden algún rencor o como sacerdotes se enojen porque porque son razones muy serias y a veces nos desestabilizan en la vida y a veces desgraciadamente hasta hay un autoritarismo de parte del obispo y aquí nos gusta que nos obliguen, que nos manden o a veces nos tratan de imponer proyectos que pues que no los hacemos nuestros y a veces hasta eh, tratan de pues de compararnos, de reemplazarnos, de utilizarnos y eso pues va creando ahí como una separación que se convierte en una división. Y yo lo que les puedo decir es que nosotros somos sacerdotes por Cristo y Cristo es nuestro pastor. Y Cristo que nos llamó se ha querido valer de instrumentos que son sus apóstoles para transmitirnos el poder de su Santo Espíritu y es precisamente el obispo el que nos ungió, el que nos hizo en nombre de Cristo, es el que nos hizo sacerdotes. Y nosotros sin el obispo, pues no somos iglesia. Por eso, qué importante es que haya una relación cordial, de comunión, de unidad, en donde se vea que cada uno también en su diversidad hacemos más rica nuestra iglesia y que el testimonio de obediencia pues es un testimonio muy importante. E incluso llega a decir el Papa que la vara para medir la comunión se puede decir que es precisamente la adhesión que nosotros tengamos con nuestro obispo. Siempre debemos de estar en comunión con él o con ellos, con nuestros obispos, en este caso pues con nuestras conferencias episcopales. ¿Por qué? Porque aquí no es un problema de democracia, sino de paternidad. Ellos son, digamos, nuestros responsables, pero como yo les digo, es una corresponsabilidad. No hay que dejarle solamente la chamba a ellos o a nosotros,
sino que hay que asumir también nuestras propias responsabilidades y actuar pues de una forma más madura. A veces somos como niños que hacemos caprichos o adolescentes. Si no me habla, yo no le hablo. Si no hace lo que me gustaría, pues lo empiezo a criticar o empiezo a ponerme al brinco, o simplemente, como la parábola, digo que sí, pero, pero a la mera hora no. Esto es, téngalo por seguro, así como algo que, pues no solamente que nos santifica, que eso es algo ya también muy importante, porque uno la obediencia la hace con espíritu de fe, y cuando uno se ordenó sacerdote, precisamente prometió esa obediencia a su ordinario y a sus sucesores. Y si nosotros somos hombres de palabra, pues tenemos no por obligación cumplirla, sino incluso como un testimonio para nuestra comunidad, porque al fin de cuentas también nosotros somos pastores y nosotros queremos que nos obedezcan y queremos que nos comprendan y que nos quieran nuestros fieles y que nos tomen en cuenta y que a veces hagan lo que nosotros decimos. Y bien dice el dicho, ¿no? No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Así que, pues dice el Papa que una de las causas también precisamente de la amargura es que muchos se decepcionan, como le decimos a la gente a veces, no es que no tienes tú tu confianza en el sacerdote, la confianza es en Dios. Tú, sacerdote, no tienes la confianza únicamente en tu obispo, tu confianza es en Dios, y en el obispo debes de descubrir el rostro de Dios, aún con sus defectos, con sus fallas, pero Dios, aún con sus imperfecciones, así lo ha elegido. Y yo creo que entre más fallas, más brilla el amor y la gracia de Dios, porque también nosotros sabemos que existe la gracia de Estado, y esa es parte de nuestra fe. Pues ánimo a seguir orando por nosotros sus obispos, especialmente por el suyo, y, y aparte de orar, pues ¿por qué no? Buscarlo, y yo, bueno, no es que me ponga de ejemplo, porque pues también tengo muchos defectos e imperfecciones y todo eso, pero da la casualidad de que yo estuve aquí 8 años como sacerdote, después me eligen como obispo, entonces pues la mayoría de los sacerdotes que están aquí siempre nos tratamos como cuates, y ahorita pues todo el mundo me dice, ¿qué hubo, Juan Manuel? ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Por qué? Porque así nos conocimos y yo no siento ninguna falta de respeto, al contrario, siento mucho cariño, siento mucha cercanía, siento mucha amistad con la mayoría de mis sacerdotes. Habrá quien guarda la distancia, etcétera, se lo respeto, pero creo que en su mayoría hay muy buena relación, y eso, créanme, como pastor, a mí me aliviana mucho el peso, y sobre todo me quita una preocupación de que de que no sepa ni dónde anda un sacerdote, ni qué anda haciendo, o dejen eso de qué anda haciendo, sino hay una espinita que trae uno clavada en el corazón cuando sabe que aquel sacerdote no le quiere hablar, le saca la vuelta a uno, o se da cuenta a uno que lo está criticando, y verdaderamente eso es un peso muy fuerte para nosotros. Ojalá que no sea así entre ustedes. Y pues bueno, este, otra de las causas de las que habla el Papa, de esta amargura, es el problema entre sacerdotes. Ciertamente hemos sufrido mucho como sacerdotes, y ustedes saben por qué. Todos los escándalos financieros, sexuales, de los que se nos acusan, y, y esto ha provocado unas relaciones a veces muy drásticas, frías, formales entre nosotros.
En lugar de disfrutar los dones de los demás, parece que se trata de destruir, de minimizar y hacer que la gente sospeche. Es decir, una desconfianza entre nosotros por la crítica, por los fake news, por las malas noticias o las noticias falsas que se dan, o algún por algún escándalo de algún hermano. Tendemos incluso nosotros mismos a generalizar, y esto, desgraciadamente, se vale el maligno para, para destruir la unidad y la comunión entre nosotros. Y pues qué triste, ¿no? Qué triste que también nosotros tendamos a generalizar o a señalar o a estigmatizar a algún hermano que a veces primeramente ni nos consta. Ya bien la Sagrada Escritura nos lo dice, ¿verdad? Que quién somos nosotros para juzgar. O dice que el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y no por justificar a nadie. Aquí se trata de recordar la bondad con la que Dios nos creó desde un principio, y creo que el hermano tiene derecho a esa bondad, a su fama, a su prestigio, y no dejar que, o no olvidar de que también es un hermano sacerdote, y a lo mejor necesita de nuestra oración, y a lo mejor cayó, pero nosotros podemos ayudarlo a levantarse. Y mucha de la amargura es precisamente entre nosotros, cuánta crítica, cuánto, así como en muchas escuelas, el bullying sacerdotal entre algunos que estarán de buenas y aguantan, como decimos, pero no siempre andamos de buenas, y qué duro es para algunos sacerdotes escuchar ciertas críticas, o cuando ya se pasa uno de la mano, sobre todo cuando a veces se juntan para alguna convivencia o para entre amigos, y ahí se trata nada más de criticar, ¿no? Híjole, qué feo es. A mí desgraciadamente me tocó una vez en un presbiterio escuchar, era un grupito, jugamos fútbol y terminando empezaron las cheves, empezamos a convivir, y ya un poquito al calor de los alcoholes empezaron unas críticas muy fuertes pues que yo, siendo incluso sacerdote y sabiendo de nuestro ambiente y tratando de disfrutar, créanme que me escandalicé. Y no porque sea muy fijadito, sino en realidad creo que en ese momento, por el alcohol, se sacó mucho una amargura fuertísima que en algún hermano por ahí había, contra el obispo, contra el sacerdote, contra el párroco, contra el fulanito de tal, y no se hablaba de otra cosa. Y fue un ambiente muy pesado que a mí, en la verdad, digo, qué bueno que nada más fue una vez, pero sí se puede llegar a ese extremo. Como dice la Sagrada Escritura, que no sea así entre ustedes. Ánimo. Qué hermoso es que el clero diocesano de Tampico viva unido, viva en comunión, cada quien con sus carismas, con sus diferencias, con sus virtudes, valores, y se pongan al servicio de su iglesia particular, de su iglesia diocesana, y pastores, obispo con sacerdotes, sacerdotes con sus fieles, fieles con sus párrocos o sacerdotes y con su obispo. Sabemos nosotros que la comunión es un misterio, y los pecados públicos o publicitados por los medios de comunicación del clero han hecho que mucha gente
desconfíe. Y eso ha provocado que a nosotros sacerdotes, o que nosotros sacerdotes andemos como con más cautela y menos dispuestos a forjar vínculos significativos. Es decir, especialmente a buscar la unidad, la comunión, el amor, y muchos de nuestros sacerdotes, que espero no sea el caso de ustedes, se aíslen. Y ciertamente, como les digo, la comunión es un misterio, pero cada día se puede profundizar un poco más para penetrando en este misterio, podamos nosotros redescubrir el amor de Dios. Yo se los quiero compartir. El año pasado tuvimos en la formación del presbiterio, tuvimos el tema de la parte humana del sacerdote, y terminando las lecciones o las exposiciones del padre que nos la vino a dar, él nos mandaba por grupos generacionales a platicar entre nosotros y compartir experiencias. Y entonces recuerdo que una pregunta era, pues, ¿cómo era tu relación con los demás? Con la gente que tratabas. Y entonces a mí me tocó compartir. Cada uno de nosotros ahí con los sacerdotes estuvimos compartiendo. Y cuando a mí me tocó compartir, yo les decía que a mí me costaba ahorita un poco de trabajo, o un mucho trabajo, a veces encontrar pues la comunión con algunas gentes, o la amistad, pero no porque la gente me tuviera a mí desconfianza, sino porque yo ya estaba a veces con el prejuicio. Por ejemplo, yo les decía, cuando yo daba catecismo, era seminarista, ya después como sacerdote, y ahora incluso como obispo, yo voy a una comunidad y los primeros que corren son los niños a abrazarme. Y no se diga cuando uno lleva dulces. Y a veces uno por dentro, pues no se anima ni a tocarlos, porque, digamos, ya uno no siente esa libertad como lo hacía uno espontáneamente cuando agarrabas en los brazos al niño, jugabas con él, le hacías avioncito, y ya como que con los escándalos nos hemos así como que está distanciado de mucha gente, y a veces por la culpa de unos, pues hemos tenido que cargar muchos. Y yo les decía a los padres, no sé, Dios a mí me ha dado ese carisma en el que yo siento que los niños, me gano fácilmente a los niños cuando celebro la misa, porque yo trabajé mucho tiempo en la pastoral vocacional, iba mucho a las escuelas, y yo sentía que Dios me había dado ese carisma. Y ahora, pues sí, los trato, pero así como con cierto cuidado, con cierto recelo. A mí después ya me tranquilizó cuando alguien dijo, no se preocupe, o sea, me decía un psicólogo, una psicóloga, en esto cuando formamos el equipo o la comisión de protección para menores. Me decía, no se preocupe, mientras sea público, es decir, donde la gente, los papás estén ahí presentes, la gente adulta, pues usted no tiene por qué reprimir ahí su cariño, su afecto por los niños, por los ancianitos, por la gente, ¿no? E incluso por las mujeres, porque también uno como sacerdote sabe que pues que tiene que tener cierta distancia, y no por el qué dirán, y ciertamente porque uno también se tiene que reservar o guardar
por miedo a escandalizar, pero también, digamos, con la libertad de los hijos de Dios, yo creo que hay un cariño sano, una amistad sana que podemos expresar y que debemos de manifestar ante los demás. Y todo eso es un signo de la unidad, de la comunión, del amor de Dios. Les digo con esto que desgraciadamente los escándalos nos han aislado un poco o un mucho entre nosotros y entre nuestra gente. Y eso ha roto la comunión, o es un prejuicio para poder vivir la comunión y desgraciadamente aislarnos. Muchas veces nos aislamos y, como les decía en la primera causa de la que habla el Papa, de la amargura, como que al final de cuentas, esa soledad, o sea que vamos descuidando la oración, cuando les decía en la primera causa la fe, la falta de fe, eso va provocando el aislamiento, la frialdad, y llega un momento en que nos secularizamos. Dice el Papa, nos paganizamos, en donde ya nos importa más, se los digo así, francamente nos interesa más a veces el celular que la liturgia de las horas. Nos interesa más, y conste que yo soy muy aficionado al fútbol y a las películas, pero a veces nos importa más un partido de fútbol que la celebración de un sacramento. A veces nos importa más quedarnos ahí en el sillón tomándonos una cerveza que atender a una persona que en ese momento necesita de nosotros. Aguas. Tengamos cuidado. Yo creo que si nosotros queremos vivir con alegría, vivir con esa plenitud, la vamos a encontrar en la relación con los demás, en el cariño con los demás. La otra vez platicaba con un sacerdote sobre la soledad, porque había uno que me decía que pues que él muchas veces se sentía solo, se sentía aislado, se sentía no tomado en cuenta. Y yo le decía, pues qué curioso, ¿no? Yo en mi vida jamás he sentido esa soledad, al contrario, hasta le he buscado. A veces incluso hace falta uno despejarse, hace falta uno como buscar otros caminos para, para poder disfrutar, reflexionar, guardar silencio, etcétera. Pero hay quien no aguanta. Pero es precisamente porque se aísla. Yo espero que ninguno de ustedes se aísle. Pues bueno, esto es de lo que el Papa les habló a los sacerdotes el año pasado, antes de la Cuaresma, y creo que nos puede ayudar a nosotros. Como les digo, hay mucho que reflexionar. Por el momento aquí le dejamos, y yo les dejo esta pregunta. ¿Cómo está nuestra relación con nuestro obispo? ¿Cómo está nuestra relación con nuestros hermanos sacerdotes? ¿Cómo está nuestra relación de comunión con nuestros fieles? Comenzando con los que viven más cerca, pero incluso con nuestros enemigos, con aquellos que nos critican, que hablan mal de nosotros. ¿Cómo está nuestra relación? Pues vamos a ponerla en la presencia de Dios y que Él nos ayude a vivir en comunión con Él, pero a través de nuestros hermanos. Porque dice San Juan, ¿verdad? Quien dice que ama a Dios a quien no ve, ¿cómo puede decir que ama a su hermano a quien ve? Es decir, si nosotros a nuestros hermanos que vemos no los amamos, pues ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios si no lo vemos? Pues ánimo, ánimo. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Les doy la bendición para que Dios los acompañe y nos vemos en la próxima charla. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta pronto.